sobre la implementación del BIM aplicado a proyectos del sector público. Mi nombre es Enrique Juárez, soy ingeniero civil, especialista en BIM. He trabajado en el sector público muchos años, principalmente con la empresa COSAPI, y ya vengo trabajando también con COSAPI en un proyecto público, un poco especial porque está bajo una normativa fuera de la ley de contrataciones del Estado, porque se enmarcaba en un contrato de Estado a Estado, ¿no? Que fue la Videna, donde participé como coordinador BIM general. Después he trabajado en el diseño de la nueva ciudad judicial por parte del Poder Judicial. Y actualmente, así como el año pasado, vengo trabajando en el Ministerio de Salud, en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, siguiendo precisamente dos proyectos, también bajo el paraguas de contratos de Estado a Estado, y revisando cómo podemos extrapolar la implementación del BIM en estos proyectos especiales hacia términos de referencia generales para los proyectos que desarrolla el MINSA. Después de haber visto estas dos partes de la implementación del BIM en el público y privado, me doy cuenta que finalmente la forma de gestionar los proyectos es bastante parecida. Y lo que está cambiando en uno y otro es que en el privado necesitamos un marco normativo, ¿no? Perdón, en el público necesitamos un marco normativo. Todo lo que se ejecuta en el sector público tiene que estar escrito en algún lado. Necesitamos lineamientos, ¿no? Además, los nombres para cada una de las fases son diferentes, ¿no? Entonces, por ahí que viene la diferencia. Sin embargo, los flujos son bastante parecidos. Estábamos hablando justamente de estas fases, ¿no? Y el objetivo de esta capacitación es que ustedes puedan identificar a través de la definición de conceptos generales cuáles son los puntos claves para la implementación del BIM en proyectos públicos y que sus dudas sean resueltas al final de la exposición. Para hablar de la implementación del BIM en proyectos públicos, en este caso de nuestro país, vamos a hablar de un histórico, ¿no? ¿Desde cuándo es que se viene hablando de la implementación del BIM, ¿no? Ya en el 2012 tuvimos conferencias relacionadas a diseño y construcción virtual, ¿no? Y es un concepto que recién estoy comentando en esta charla y sin embargo está muy relacionado con el BIM, ya desde el nombre, ¿no? Si el BIM es una metodología de trabajo colaborativo soportada por el uso de modelos 3D paramétricos, que es la definición que brinda el MEF, y es una de las definiciones más estándares que tenemos a nivel mundial. El diseño y construcción virtual es un marco de trabajo desarrollado por el SAIFI de la Universidad de Stanford, el cual nos brinda pasos para la implementación del BIM en proyectos de diseño y construcción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la metodología y el marco de trabajo? El BIM como concepto, como metodología, si tú escuchas, es una metodología de trabajo colaborativo soportada por el uso de modelos 3D paramétricos. No necesariamente viene de unos pasos que te digan cómo hacerlo, ¿no?
Ya si tú coges un plan de ejecución BIM, ahí vas a poder ver que comenzamos con los objetivos del cliente, objetivos del proyecto, los usos bien relacionados a estos objetivos específicos, los flujos relacionados, pero ya lo entiendes recién cuando ves el plan de ejecución BIM o una plantilla. En cambio, el diseño y construcción virtual, al ser un marco de trabajo, no es algo más acotado. Y este marco acotado explícitamente te dice que si tú quieres implementar diseño y construcción virtual, comienzas con la definición de objetivos del cliente, del proyecto, diseñando tus sesiones SAIS, las cuales deben ser soportadas por el BIM tecnológico y el mapeo de procesos adecuados, ¿no? A la larga, dicen lo mismo, sino que, digamos, como les he dicho, el diseño de construcción virtual es más acotado, pero es lo mismo, ¿no? Algunos hablan de BIM-BDC, ¿no? Como para dejar en claro que la implementación que yo hago del BIM es usando este marco de trabajo. Que en nuestro país, imagínense, desde el 2012 se vinieron dando las primeras charlas y al 2020 ya tenemos varias promociones certificadas en este marco de trabajo, ¿no? En el 2013, COSAPI, que fue la empresa que ejecutó este proyecto, ¿no? Yo en ese momento estaba en gestión de operaciones, gerencia de gestión de operaciones, que también era en ese momento. Vi desde lejitos cómo se implementaba el BIM para el Banco de la Nación, ¿no? Un proyecto en un contexto parecido al de los Panamericanos, porque si el Banco de la Nación se hacía días después de lo que tenía planificado, ya no servía para la cumbre de gobernadores. Y al piso, voy a dar un número al azar ya, pero era el 4, 5, al piso 5 teníamos un atraso considerable. Se vio que uno de los grandes problemas por los cuales se atrasaba este proyecto era que al tener las instalaciones, íbamos subiendo, el primer subcontratista que llegaba a instalar tiraba toda su red y el que venía después tenía que hacer quiebres no planificados o tenía que desmontarse, ¿no? Y como por eso no podías cerrar el florecido raso, no podías pintar, entre otras cosas, se convertía en un cuello de botella. Se pensó en esos momentos en el BIM, ¿no? ¿Por qué no usamos el BIM? Para compatibilizar las instalaciones, ponernos de acuerdo en una etapa virtual, en una reunión, los subcontratistas, sanitarias, eléctricas, mecánicas. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, a pesar de que el mecánico entre primero, por qué no nos ponemos de acuerdo para que, a pesar de que entre primero, deje una curvita para que le dé espacio después a la bandeja eléctrica? Porque como proyecto vamos a ganar más, no como una instalación en particular. Y si hay que reconocerle al instalador que está dejando ese quiebre, habrá que reconocerlo, ¿no? Pero nos vamos a evitar desmontar, nos vamos a evitar peleas innecesarias, poniéndonos de acuerdo primero en lo virtual. Y fue ahí que se comenzó a usar BIM, no fue desde el principio, ¿no? Fue a partir de cierto piso. Definitivamente no fue el único factor que, no sé si el más determinante, pero sí de que tuvo un grado importante de influencia en la mejora para llegar a la meta del tiempo, lo fue, ¿no? Y yo estuve en ese momento, no en el área BIM del proyecto, pero sí como gestión de operaciones veíamos cómo en campo se estaba solucionando, compatibilizando instalaciones. Después, en el 2014-2015, se tuvieron charlas
diversas sobre la implementación del BIM. Ya se veía como en otros países, como el Reino Unido, se estaban llevando planes nacionales para la implementación del BIM, ¿no? Liderados por el Estado. Y acá se invitó a muchos exponentes del extranjero, quienes nos comenzaron a comentar sobre estos beneficios, ¿no? Ya la capacitación se fue haciendo más seria, ¿no? Ya no eran charlas, ¿no? Porque bien, no significa que no seamos serios con esta charla, pero digamos que son introductorias, ¿no? En 1 hora, 2 horas, no, difícilmente vamos a poder hacer que los alumnos entiendan el concepto. Inclusive en un diplomado completo, ¿no? En algunos casos es complicado, ¿no? Pero el SAIFI o CIFE de la Universidad de Stanford tiene una certificación en su marco de trabajo, porque es lo que ellos han diseñado, en diseño y construcción virtual, y certificados por SAIFI. En el 2014 tuvimos la primera promoción, en el 2015 la segunda promoción, y me parece que 2 promociones más, una que está en curso si la primera eran 20, la segunda eran 25, en la cuarta hay como cerca de 80, ¿no? Si hay alguien que está participando y nos quiere comentar, a buena hora, ¿no? Entonces, ya nos íbamos capacitando en marcos de trabajo más aterrizados, ¿no? Porque definitivamente este marco de trabajo tiene un grado de madurez alto. En XCOM ya se comenzaron a mostrar islas sobre el BIM, ¿no? Lo que antes no se veía. Ya en el 2017 había una isla dedicada al BIM. 2017 también con los congresos internacionales, ya no solo a nivel de Lima, sino a nivel de Huancayo, Cusco, ¿no? Y en el 2018, a mi parecer, se llevó a cabo en Lima uno de los estudios más serios sobre el nivel de adopción BIM, ¿no? Hay encuestas previas, ¿no? Hay información que te dice qué tanto BIM hay en Piura, pero no es una investigación sistematizada, ¿no? En cambio, esto, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que cada uno de los pasos en este estudio han sido pensados, ¿no? En este estudio, en el primer estudio, en el año 2018, liderado por el profesor Dani Murguía, de la Católica, doctorante de la Universidad del Loughborough, ¿no? Del Reino Unido, ya nos iban dando estos datos, ¿no? Imagínense, en Lima, el 75.5% de las empresas en el rubro de la construcción han usado BIM en alguna de sus fases, y el 24.5% no, ¿no? Entonces, ¿qué creen de este número? Considerable, ¿no? Un 75.5% de las empresas han usado BIM en alguna de sus fases, en Lima Metropolitana y Callao. Es un número que, si uno lo ve como coordinador BIM, como consultor BIM, uno dice, wow, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Efectivamente, había muchos entusiastas en la implementación del BIM. Sin embargo, hasta el día de hoy, los principales usos relacionados al BIM están en etapas iniciales, ¿no? Usamos el BIM para visualizar, diseño colaborativo a cabalidad, no tanto, ¿no? Para compatibilizar principalmente, para tener a los diseñadores efectivamente que trabajen colaborativamente, pero no al grado que podrían llegar, ¿no? Lo usamos para compatibilizar arquitectura con estructuras y también para hacer la coordinación, ¿no? Y ahí estaba la mayoría de implementadores.
Si preguntáramos sobre planos que se generan desde el modelo, sobre el uso del modelo para generar metrados para el presupuesto, la prefabricación de componentes, simulación 4D, control de avance de obra, control de calidad, eran pocos los que estaban ejecutando estos usos, ¿no? Además, el tipo de proyecto sobre el cual se estaban llevando a cabo estas implementaciones estaban relacionadas a edificaciones, ¿no? Hoteles, viviendas, oficinas, centros comerciales, ¿no? Algunos centros de salud, pero todavía no veíamos infraestructura. Y principalmente las empresas grandes. Las empresas grandes sí se llevaban a cabo. Además, la autoría de los modelos no era liderada por los diseñadores o por los constructores, ¿no? La autoría de los modelos se daba a través de los consultores externos, ¿no? Inmobiliarias que contrataban a consultores para el desarrollo del modelo, compatibilizaban, pero no se le daba continuidad, ¿no? Está bien, digamos, para un primer paso, pero muchas empresas estaban en ese primer paso y no daban el siguiente, ¿no? En el 2018, bueno, se publicó el libro Integrated Project Delivery, IPD, ¿no? Ya conceptualmente, o sea, la teoría ya estaba más al alcance, ¿no? Un libro completo que te abre sobre IPD, que te muestra un marco simple para caracterizar el IPD, era el primero en la construcción y marcó un hito importante, ¿no? Después tenemos varios casos de éxito como el Hospital de la Policía, el Puente Nanay, que trabaja con BIM para las estructuras metálicas, acuerdos regionales, ¿no? Que solicitaban la implementación de la metodología BIM para el desarrollo de proyectos de construcción, guías, lineamientos generales desarrollados por entidades estatales, en este caso la INACAL, ¿no? Una guía general para el modelamiento para edificaciones. Algunos otros casos de estudios, casos de éxito, ¿no? Sobre la implementación del BIM, que en el caso de la policía también comenzaron ya desde el 2000, que conozco yo, desde el 2018, y actualmente muchos de esos proyectos los usan con BIM, ¿no? El Ministerio de Vivienda, quien es la entidad que más lineamientos internos ha generado, siendo uno de ellos esta norma técnica para el modelamiento. Y lo que se está haciendo, o a lo que estamos apuntando actualmente, que es un marco normativo general, nacional, ¿no? Liderado por el ente rector, que es el MEF. Y sobre esto es lo que les voy a hablar, ¿no? ¿En qué consiste este marco normativo? Yo, para hablarles de este marco normativo, tengo que hablarles necesariamente sobre el plan BIM que viene liderando el MEF, ¿no? Si ustedes, y me voy a tomar la libertad para poder entrar al Google Chrome, ¿no? Y ponemos plan BIM Perú, si es que mi internet no falla. ¿No? Vamos a ver en el primer resultado una página gestionada por el MEF donde se habla del plan BIM Perú, ¿no? Es un esfuerzo alineado con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, y lo que busca es la estandarización del BIM a nivel nacional, ¿no? Tiene documentos que viene desarrollando,
que van evolucionando, y una videoteca sobre las capacitaciones que se han venido dando desde el privado, el público y la academia, que es lo que necesitamos para poder desarrollar un plan nacional BIM adecuado, ¿no? Ya. Eso por un lado. También hace no mucho se ha publicado este documento que les voy a proyectar, ¿no? Este documento de aquí, que se titula Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, ¿no? 9 de octubre del 2020. ¿Qué nos dice este documento? El contexto, el por qué debemos mejorar, qué debemos considerar para la implementación del BIM, ¿no? ¿Cuál es el enfoque nacional del BIM? ¿Cuáles son las líneas y objetivos de esta implementación? Ya ustedes lo pueden revisar, ¿no? Es de los beneficios que conocemos, de las oportunidades que podríamos conseguir, acá se le da un mayor detalle, pero lo que sí voy a compartir en esta charla es esta línea de tiempo, ¿no? Estamos en 2020 y los esfuerzos de este plan BIM vienen por cuatro corrientes, ¿no? El plan BIM busca establecer un liderazgo público, construir un marco colaborativo, aumentar la capacidad de la industria y comunicar una visión. Para establecer un liderazgo público, tiene un plan de implementación y al 2030 se va a verificar el cumplimiento de este plan de implementación y hoja de ruta, ¿no? De manera que garantice la continuidad de estrategias desarrolladas a lo largo de esos años. Como segunda corriente tenemos la construcción de un marco colaborativo, ¿no? Este marco colaborativo se aterriza en un marco legal y un marco técnico aplicado a los 3 niveles de gobierno, cuyo objetivo es impulsar la creación de documentos normativos para cada entidad, así como el desarrollo de herramientas estandarizadas a la inversión pública. Y al 2030 se va a verificar justamente el cumplimiento y garantizar también el cumplimiento de este marco técnico y legal. Con respecto al aumento de la capacidad de la industria, lo que estamos buscando es determinar una estrategia de capacitación del personal clave e inicio de la primera fase, ¿no? Se ejecutan capacitaciones a nivel nacional por fase y al 2030 se verifica el cumplimiento. Finalmente, una comunicación de la visión en la cual se buscará posicionarse y crear la identidad del Plan BIM Perú, de manera que podamos fomentar e interactuar entre los distintos sectores para promoción y capacitaciones, ¿no? Yo sé que puede resultar muy teórico en estos momentos, pero cada uno de estas corrientes tiene mucho sentido. Y si queremos ver un ejemplo de cómo va a quedar este plan BIM en nuestro país, podemos tomar como referencia el plan BIM de Chile, ¿no? Chile sí se adelantó con el desarrollo de un plan BIM, ¿no? Sí tiene algunos años adelante. Como casos de éxito de estudio, o sea, que tengan avanzado el esfuerzo nacional para la estandarización del BIM, no significa necesariamente que tengan más casos de éxito, o de éxito, de estudio, más casos, mayor implementación, ¿no? Yo creo que
por lo que veo de la industria, por el estudio liderado por Daniel Murguía, bueno, por lo menos de lo que yo conozco, que es en Lima, y apoyados en gran parte después de esta experiencia de los Panamericanos, es que los casos de estudio, los casos de éxito, las personas están cada vez más motivadas para la implementación del BIM. Y esta motivación viene seguida por la aplicación, al menos en sus usos básicos, ¿no? Pero, si queremos hablar de ese marco normativo, algo así se va a ver. Vamos a tener un plan BIM.pe, y vamos a ver acá, por ejemplo, una capacitación, ¿no? Que es una de las líneas que está apuntando nuestro plan BIM peruano, ¿no? Metas, los usos del BIM necesarios y este estándar que ahora les voy a mostrar, ¿no? Y al cual ustedes si ustedes entran al plan BIM Chile y le dan clic al plan BIM, a este documento, se inscriben y van a poder descargarlo, ¿no? Ya. Muy bien, entonces para hablar de la normativa que rige la implementación del BIM en los proyectos públicos, tenemos que hablar de referencias porque actualmente se está desarrollando, ¿no? Salvo algún lineamiento que tenga la entidad donde estemos trabajando u otro, no tenemos un marco normativo general para su implementación, ¿no? Lo más cercano que tenemos es esta ISO 19650, que habla sobre la implementación del BIM y de la cual han sido publicadas dos partes. La primera parte que habla de los conceptos y principios, y la segunda parte que habla sobre los flujos para la entrega de los activos, ¿no? ¿Por qué se muestra la PAS 1192? Esa es una norma del Reino Unido que después fue extrapolada a una ISO internacional 19650, ¿no? Y de hecho, el Plan BIM chileno recoge muchos de sus conceptos de esta ISO. Seguramente nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que hace la parte 1? La parte 1 de esta ISO establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de negocio en el sector de la construcción, siendo un apoyo de gestión y producción de información durante el ciclo de vida, ¿no? Hablamos acá de la gestión de la información. Entonces, si la parte 1 te habla de conceptos del qué, la parte 2 ya te comienza a hablar del cómo, ¿no? Porque esta parte 2 es un documento diseñado para permitir que una parte contratante establezca los requisitos de información durante la fase de desarrollo de los activos, de la edificación, de la infraestructura, ¿no? Incluye grandes proyectos, redes de infraestructuras, así como edificios individuales de menor tamaño o complejidad. Por un lado, la estructura de la 19650 tiene los puntos como definiciones de requerimientos de información, el ciclo de vida de la entrega de la información, el equipo de entrega, las capacidades y lo que va a poder entregar, la plataforma que va a contener la información de trabajo, la planificación de la entrega de información, la gestión colaborativa de la información, el Common Data Environment, el entorno común de datos, ¿no? Y finalmente un resumen. Y en la 19650 parte 2 se habla ya de la gestión de la información a lo largo de las fases de entrega. No vamos a hablar de toda la ISO 19650, pero sí vamos a
quedarnos el día de hoy con los principales actores definidos en esta ISO, ¿no? Por un lado tenemos lo que en Chile se le llama al mandante, al solicitante, según la ISO, el appointing party, ¿no? El que pide BIM, la entidad, el MINSA en mi caso. Después habla de un Exchange Information Requirement, ¿no? O solicitud de información BIM. Este documento lo que hace es poner en blanco y negro qué es lo que quiere el solicitante con el BIM en su proyecto. Si lo hablamos en simple, es como preguntarle al MINSA, oye, MINSA, para tu proyecto casa o clínica Enrique Juárez, ¿qué estás buscando con la implementación del BIM? ¿Quieres mejorar la sostenibilidad de esa zona? ¿Estás apuntando más a la operación y mantenimiento porque quieres ahorrar costos a lo largo de la vida útil? ¿No? ¿Qué es lo que estás buscando precisamente? ¿No? Seguramente está relacionado a tiempo, costo, calidad, pero pongámoslo en blanco y negro. Y además de estos objetivos generales, derivemos objetivos específicos y acotémoslos más relacionándolo a lo que el BIM te puede dar. Y lo que el BIM te puede dar, la Universidad de Penn State ha elaborado una lista de usos BIM que se van a poder relacionar a estos objetivos específicos. Ya les voy a mostrar ahorita cuando les muestre el plan BIM chileno. ¿Ya? Quédense con la idea de que tenemos un solicitante y un documento que te dice para qué queremos el BIM, que es el SDI. ¿Ya? Después tenemos a un Lead Appointed Party, ¿no? Una entidad que te va a dar lo que le estás pidiendo. O una entidad líder, nos sale, y otras empresas que le dan soporte, ¿no? Es como quien contrata a un contratista general y los subcontratistas que le dan soporte y que leen esta necesidad expresada en el SDI. Finalmente, lo que me ha pedido mi cliente, lo que le ha pedido el solicitante al Lead Appointed Party a partir del SDI, también tenemos que poner los flujos en blanco y negro en lo que se llama el plan de ejecución BIM o el BIM Execution Plan, ¿no? Este documento que ya sin hablar de ISO, sin hablar del plan BIM Perú, plan BIM Chile, ya era conocido, acá se le está formalizando su necesidad para la implementación del BIM. El plan de ejecución BIM se define como aquel documento que guía la implementación del BIM en tu proyecto. Y te sirve como una guía porque en este documento, previo a la ejecución, vas a definir cuáles son los flujos, cuáles son los actores, cuál va a ser tu plataforma de intercambio de información. Para este caso de la ISO tiene la parte de los objetivos separados, sin embargo también se incluye en el plan de ejecución BIM. También vamos a hablar de la infraestructura tecnológica necesaria para soportar toda esa colaboración, entre otras informaciones, ¿no? Entonces, esos son los actores claves. Y, como les digo, si entran a esta página del Plan BIM Chile y le ponen descargar a su Plan BIM, van a tener un documento como este, ¿no? Y no se asusten por las 152 páginas, porque en realidad su lectura es bastante simple, ¿no? Yo lo que voy a hacer es revisar rápidamente su índice, ¿no? En el índice primero son 16 páginas que hablan sobre una introducción de definición del BIM, del plan BIM, del estándar y por qué es necesario el estándar en los proyectos públicos, cuáles son los objetivos de este documento, términos y definiciones.
los flujos más, que sigue siendo teoría, los flujos más importantes para la gestión con BIM de los proyectos. Y acá ya se habla de estos dos documentos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos más importantes de la implementación del BIM en los proyectos públicos según el estándar BIM chileno? Son dos. La solicitud de información en la cual definimos qué queremos con el BIM y el plan de ejecución BIM en el cual vamos a mostrar cómo lo vamos a lograr. ¿Por qué tenemos un plan de ejecución BIM o PEP, como se conoce de oferta, y un PEP definitivo? Porque en los documentos de licitación el cliente le va a entregar a los contratistas que están postulando qué quiere del BIM y cómo, con qué entregables los va a necesitar. Y el que está postulando te va a entregar un plan de ejecución BIM de oferta en el cual va a relacionar esos objetivos a ciertos usos que él te puede entregar. Pero todavía no te define el flujo. Ya cuando gana la licitación, desarrolla un plan de ejecución BIM definitivo. Y las siguientes páginas te habla sobre cómo llenar, o sea, específicamente, cómo llenar cada uno de estos documentos, ¿ya? En los anexos tenemos una ficha bastante práctica de los usos BIM. Como les decía, la Universidad del Penn State de Estados Unidos ha definido ciertos usos con características. Acá ya están traducidos para que no tengan traducido y complementado, ¿no? La información que está aquí me parece que es más desarrollada que la del Penn State, que son conceptos muy generales. Acá lo desarrollan un poco más. Tenemos un anexo que habla sobre los roles BIM para necesarios para la implementación, un manual de cómo entregar la información en cada una de las fases y finalmente plantillas de ejecución BIM, tanto para la etapa de oferta como para la etapa definitiva, ¿no? Para tener un tiempo para las preguntas, voy a quedarme para que lo tengan claro, en la página 76, ¿no? Tienen este anexo de las fichas de uso, ¿no? El BIM te puede ofrecer cosas. Ya, o sea, en la práctica, si tú me dices, oye, Enrique, yo tengo un proyecto de una planta de tratamiento y el principal problema que tenemos aquí es que el diseño que va a venir para la remodelación no es compatible con lo que tengo en campo. Yo como coordinador BIM, tu necesidad la tengo que transformar en usos BIM. Y esos usos BIM ya hay una lista, ¿no? Yo no tengo por qué inventarme nuevos usos porque ya hay una lista que, salvo algún desarrollo, seguramente va a aparecer un nuevo uso, pero dentro de lo que conocemos hasta el momento, todo lo que tú puedes ofrecer desde el BIM están en cada uno de estos usos, ¿no? Y una descripción de qué es este uso, qué recursos necesitas y qué capacidades necesitas es lo que te brinda este nexo. Por ejemplo, para el levantamiento de condiciones existentes se define como aquel proceso en el cual desarrollas uno o más modelos BIM considerando las condiciones actuales de un sitio, instalaciones. ¿Qué necesitas? Necesitas un software de modelamiento, un software de manejo de nube de puntos, porque la nube de puntos son millones de puntos de las coordenadas de los elementos que están en campo. Necesitas un equipo que te brinde esos puntos, que puede ser un equipo tipo escáner láser o un dron. El escáner láser LIDAR o un dron a través de la fotogrametría, ¿no? Y capacidades por parte de todos los miembros del equipo. De repente, entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Preguntas, comentarios, lo que tenga. De repente es la hora también, ¿no? Por ahí vi una pregunta. El tema de hoy es bien con Revit. ¿En qué momento? Claro, hablamos del Revit, estoy hablando de la implementación del BIM. En el estándar BIM nacional no se va a hablar precisamente del
del Revit, ¿no? Lo que te va a pedir el estándar BIM nacional es el uso de y como vas a ver, de hecho, inclusive en Chile, o el estándar BIM chileno, si tú ves, entras a su canal, Plan BIM Chile, ¿no? Digamos que el Revit es lo primero por donde vamos a empezar seguramente porque es el software más difundido actualmente en nuestro país, ¿no? Sin embargo, vas a ver que hay capacitaciones sobre ArchiCAD, sobre Revit, me imagino que más abajo Tecla también hay, entonces Tecla también hay, ¿no? Porque el estándar BIM no te va a hablar de un software en específico. Guillermo nos dice, para implementar bien en estructura, gracias, qué bueno que te haya gustado la exposición, Guillermo. Para implementar bien en estructura se debe cambiar de programa de análisis, por ejemplo, SAP o ETAPS. Actualmente, ETAPS tiene un plugin, y bueno, desde hace años lo tenía, que te permite exportar a un IFC, y eso llevarlo a un Revit, a un Tecla, lo que uno maneje, ¿no? La exportación hasta hace unos años no era perfecta, ¿no? Salían las vigas desfasadas, salían algunos elementos no te los mostraba de la forma que tú lo habías definido, ¿no? John, bueno, gracias John, qué bueno que te haya gustado, y un gran saludo para Bolivia también, que viene generando ahí un buen amigo mío, Raúl Izaguirre, ha dado charlas allá en Bolivia que también tienen varios casos de éxito, y ahí sí tal vez nos comentas cómo viene el plan BIM Bolivia, ¿no? Eso yo la verdad desconozco. Desde Piura. Ah, Cernaqué, ¿qué tal? Sí, José. ¿Cómo estás? Con José trabajé en la Videna. Qué gusto que encontrarte por aquí. Hay una pregunta, Enrique, si me permites, de Ulises, Sí, que quiere hacerlo a través del micrófono. claro. Adelante, Ulises. Buenas noches, ingeniero José. Buenas noches al expositor. Yo Buenas quisiera noches. hacer una pregunta. Si bien este tema del BIM ya dentro de el tiempo que se ha establecido a través de los decretos supremos, toda la normatividad que está entrando a tallar en todo este tema, pero vemos de que mi pregunta va centrada en lo siguiente. ¿Cuál es el reto que les espera tanto a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que nosotros tenemos aquí en el Perú? Bueno, yo estoy hablándoles desde Cajamarca, así que a todos los presentes les envío un saludo muy afectuoso desde la tierra del Cumbe, porque en realidad nuestros gobiernos regionales y nuestros gobiernos locales especialmente, vemos de que tienen muchas limitaciones en lo que viene a ser el tema de lo que es, para empezar, infraestructura. Luego tenemos el tema de lo que viene a ser el equipamiento propio. Sabemos de que para usar el BIM se necesitan pues unos buenos computadores con unos buenos procesadores para tener poder mover estos programas, procesar toda esta información. Y en realidad, bueno, yo actualmente me encuentro trabajando para el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en donde vemos todo el tema de lo que son escuelas, colegios iniciales. Y en realidad, pues cuando nosotros visitamos a estos gobiernos locales, ya sean provinciales o distritales, pues vemos de que tienen mucha deficiencia. Entonces, mi pregunta va orientada: ¿cuál es el reto que le espera a nuestro sector público, especialmente a estas municipalidades, para poder afrontar este reto, ya que ellos también pues no tienen grandes proyectos debido a las limitaciones presupuestales que ellos tienen? Entonces, ¿qué nos esperaría a nosotros o qué recomendaciones se podría dar para que podamos implementar este BIM ya, digamos, en este nivel de gobierno que nosotros tenemos? Gracias por su tiempo y espero su respuesta. Gracias, Luis, a ti por tu pregunta. Un gran saludo también. A ver. Los retos relacionados al BIM me suenan a los retos de la transformación digital.
y hay un autor. Bueno, también hay investigaciones al respecto de los retos, es lo que estoy buscando, investigaciones relacionadas al respecto justamente del BIM, ¿no? Y donde vemos, lo voy a buscar, donde vemos el principal reto es, de hecho, si lo veo desde pequeño, ¿no? Desde un caso chiquito, cuando uno como consultor BIM va y quiere implementar BIM dentro de un proyecto, ese proyecto puede tener el dinero, puede tener las computadoras, pero si su personal no conoce el software ni de Revit, ni de Teclas, ni de ArchiCAD, y más allá del software, que también lo pueden tener, no se conoce que el primer paso para la implementación del BIM es la definición de objetivos, no del proyecto, sino del cliente, que después recaigan en objetivos del proyecto, que no se reconozca a las sesiones de trabajo que Diseño y Construcción Virtual le llama sesiones ICE como los momentos claves para tomar decisiones, y que se lleven a cabo muchas sesiones de trabajo donde al final de la sesión terminamos más confundidos de cómo entramos, porque no tuvimos una agenda, no tuvimos el BIM que teníamos para que nos ayude a tomar decisiones, no lo usamos justo en esa reunión importante. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y para qué estamos haciendo el BIM si tengo el mejor computador y el mejor software? Yo lo que te puedo decir como expositor el día de hoy y como respaldo te puedo mostrar, no sé, te lo puedo enviar estos obstáculos. La capacitación es uno de los principales, porque si tú te capacitas bien en la implementación del BIM, y me ha pasado a mí cuando he dictado, los mismos compañeros, se crea una comunidad de conocimiento, de compartición de conocimiento, y uno te dice, porque software BIM gratuitos para probar hay, de hecho Revit por eso se hace fuerte, ¿no? Tiene una versión educativa para que los que están estudiando y que salgan, y los que salgan por lo menos ya sabiendo un software, que es importante. Y ya en el campo, las personas de experiencia ya les van diciendo cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en cada paso, ¿no? Entonces yo te diría, el principal obstáculo no es la computadora, no es el software, sino es entender cómo funciona el BIM. Porque no se trata de ir y comprar una computadora y software, y uso la computadora y el software para enviarte mi modelo por correo electrónico, ¿no? Cuando trabajamos con BIM, como dice su definición, es una metodología de trabajo colaborativo basado en el uso de modelos 3D. La pregunta es, ¿qué es colaborativo? ¿Y cómo lo usan los proyectos? Las capacitaciones justamente te van a enseñar a qué significa trabajar de manera colaborativa en los proyectos, qué significa una plataforma en la nube, cómo vincular modelos entre sí para poder resolver los problemas, no en mi casa, no hoy me voy a mi reunión para que me digan cuál es el problema y en la noche te envío la solución. Esa forma de trabajar que ha funcionado para varios proyectos, de hecho, se podría mejorar si llegamos a una sesión de trabajo con una agenda y con propuestas de solución ya pensadas. ¿Qué fue lo que pensó en su momento los que diseñaban naves espaciales de la NASA para ganar la carrera de quién diseñaba la nave espacial en un tiempo menor, ¿no? Y de ahí viene el concepto de las sesiones ICE. Entonces, el BIM, por eso te digo, este tipo de conceptos, si los llevamos claros en la oficina de Lima o regional, sabremos que por un lado se puede trabajar en el modelamiento, softwares gratuitos para comenzar a modelar y hacer pruebas existen, pero si ese modelamiento se queda en la oficina del modelador y no interactúa con ninguna de las fases porque nunca se entendió el proceso, entonces no va a tener un impacto, ¿no?
Lo que yo recomiendo siempre como consultor es probemos con las herramientas gratuitas, acostumbrémonos, porque no es fácil acostumbrarse a trabajar en la nube, a que yo te envíe, yo ya no me envíes un adjunto, envíame el link donde está la ubicación de la carpeta compartida donde tengo esta información y bríndame acceso. Entonces ya siempre vamos a tener la información en un mismo lugar, ¿no? No es fácil acostumbrarse a eso, y yo creo que va más en ese sentido. Y aprovechando tu pregunta para responder otra que nos han preguntado, Eder, sobre proyectos en gobiernos locales. Sí, pues no, los que yo conozco por lo menos han sido de Lima, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, que para los que son del Cusco, de la zona, saben todo lo que ha pasado. Actualmente se viene trabajando con un contrato de Estado a Estado y parte de los compromisos es que se usa el BIM, entonces va a ser uno. De ahí otro que yo conozca que haya usado BIM, la verdad que no. Se le entiende el dato. Definitivamente hay, ¿eh? Y lo que me ha pasado, por ejemplo, en chicos a mí es una experiencia personal, ¿ya? En Huancayo y en Cusco también, he visto que las capacidades de modelamiento de algunos chicos, como un software, tú necesitas el manual que está publicado en internet para entenderlo y después experimentar. Definitivamente, si tienes un grupo con quien practicar, aprendes más rápido, pero como todavía se está iniciando en algunos lugares, no existen esos grupos, entonces hay chicos, precisamente en mi experiencia, cuando yo vi en Huancayo y en Cusco, que sabían mucho más Revit, Tecla o ArchiCAD que cualquiera de la zona aquí, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? En los flujos, porque esas primeras capacitaciones, todas fueron en Lima, pues, ¿no? Entonces, por ahí que si tú revisas las tesis de los egresados de las universidades de aquí, un gran porcentaje son del BIM, ¿no? Y en provincia, recién se está, por ejemplo, yo crecí en Piura, entonces conozco mucho sobre Piura. Y en Piura recién se están sacando tesis sobre el BIM, ¿no? Entonces yo creo que es partir desde ahí, estimado. Bien, Enrique, muchas gracias. Más bien creo que podemos pasar a la última pregunta, la de Eduardo Carrión, para ya cerrar el evento. Sé que hay muchas preguntas porque ha estado muy interesante la conferencia, pero por razones de tiempo quizás esta podría ser la última. Eduardo Carrión dice si conoces algún estándar para el intercambio de información de los modelos BIM que ya se están elaborando como normatividad Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estándares utilizan en COSAPI? Dice. Si puedes comentar algo al respecto, Enrique. Claro, José. Claro, en COSAPI, como verás, desde el Banco de la Nación, antes ya tenía, cuando yo estaba, se tenía un esfuerzo para la implementación del BIM y bueno, actualmente se sigue dando. Se desarrollaron estándares para el intercambio de información, ¿no? Como normatividad Perú no tenemos actualmente, no existe todavía. Es algo que se está haciendo. Como lineamientos de algún ministerio, el de vivienda lo tiene. Y lo puedes encontrar en la web. Y de ahí, uno que a mí me gusta bastante, es uno, si tú buscas con ese mismo nombre que me estás diciendo, pero en inglés, de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, no sé si se llama así, americanas, tienen unos manuales. Y esa información está publicada, ¿no? Y la vas a poder descargar. De hecho, la comunidad del BIM a nivel mundial se caracteriza por ese intercambio de información, ¿no? Entonces, la vas a poder encontrar. Bien, José. Muy bien. Todos, gracias. Ok, Enrique, a nombre de Simétrica quiero agradecerte por tu tiempo, por compartir, como siempre, no es la primera vez, en realidad Enrique ya en varias ocasiones nos ha acompañado en seminarios, ¿no? En webinars en Simétrica,
desde los inicios. Inclusive él ha sido docente, ¿no? Es docente actualmente en Simétrica, ha dictado cursos de Revit, y yo le agradezco por estar siempre dispuesto a colaborar con nosotros en compartir estos seminarios tan interesantes.